5 en punto de la madrugada del 28 de septiembre del 2023. Para aquellas personas que nos ven en directo en diferido mientras llega el resto del personal, estamos estudiando el primer libro de Reyes, capítulo 6. Hoy es el segundo video. Primer libro de Reyes, capítulo 6, segundo video. Bueno, bienvenidos una vez más a la escuela de formación bíblica integral, el Tabernáculo de David. Estamos estudiando en las mañanas el Antiguo Testamento. Muy buenos días a todos los presentes. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, estamos estudiando el primer libro de Reyes, y desde el día de ayer venimos estudiando y venimos aprendiendo cómo el rey Salomón está edificando el templo, que el papá fue el que decidió y dijo, voy a hacerle una casa a Dios. Y Dios le dijo, no, yo soy el que te voy a hacer una casa a ti. Y ayer leíamos cómo el Señor en el versículo 12 y versículo 13 le decía a Salomón, bueno, te voy a hablar con relación a esto que estás haciendo. ¿Sí? Si tú caminas y anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, guardares mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré lo que le dije a tu papá. Estoy parafraseando. Sí. Voy a habitar en ella, en esa casa, y no dejaré a mi pueblo Israel. Hoy, 2023, ya tenemos las escrituras y nos vamos a dar cuenta que sucedió todo lo contrario. Que precisamente Salomón no caminó con Dios, aunque fue bendecido, y Dios dejó al pueblo de Israel a un lado. Y vamos a analizar eso hoy. Dice el versículo 14, así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Recordemos que el templo, que Salomón está haciendo, tiene un diseño original que fue dado unos cuantos años atrás, como unos 400 años. No, perdón, aquí tenemos en el versículo 1, 480 años antes, que es el diseño en Éxodo 25 en adelante, donde Dios le dice a Moisés que tiene que hacer el tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes el estudio anterior al tabernáculo? Déjenme mostrarles aquí algo, por aquí donde está, el tabernáculo, no PQRST, el tabernáculo. Y recuerdan ustedes el diseño original, o sea, la base. La base era que el tabernáculo tenía que tener, ¿sí?, el atrio, y allá debía tener el altar del holocausto y la fuente de bronce. Debía tener el lugar santo, la menorá, los panes de proposición, el altar del incienso. Y el lugar santísimo debía tener el arca del pacto. Por eso aquí se está refiriendo a que tiene un
lugar santísimo, dice versículo 19. Versículo 17. La casa, esto es el templo de delante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Sí, espere que está entrando gente. Además dice, versículo 18, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. A ver, aquí yo ya veo varios errores. Cuando usted se va a Éxodo 25 y comienza a leer el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés, empieza a ver medidas, empieza a ver materiales, y Dios no le dice a Moisés que utilice madera de cedro. Vámonos un momentico a analizar esto. Capítulo 25 de Éxodo, ¿sí?, que comienzan a recoger la ofrenda para el tabernáculo. Capítulo 26, usted comienza, capítulo 26 capítulo 25, versículo 10, versículo 23 y versículo 31. Usted empieza a ver utensilios, empieza a ver el diseño. Lo tienes que hacer así, de esta manera, con esto, con estos materiales. Y la madera que se utiliza, ¿sí?, la madera que utilizan en el tabernáculo, por ejemplo, 25:13, madera de acacia, no madera de cedro, madera de acacia. Capítulo 26, por ejemplo, el tabernáculo va a tener cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, le da hasta los colores y los materiales. La longitud de 28 codos, 5 cortinas, versículos 3 unidas unas a las otras. Dice también, por ejemplo, versículo 6, hará 50 corchetes de oro. Versículo 7, cortinas de pelo de cabra. La longitud de cada cortina, ¿se da cuenta? Y el versículo 15 repite, harás el tabernáculo, para el tabernáculo, tablas de madera de acacia que estén derechas. Aquí, ¿cuál es el problema? Que cuando leemos la Biblia completa, nos vamos dando cuenta que el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas y desaparecieron hasta el día de hoy. La tribu que quedó, Judá, fue llevada cautiva a Babilonia 70 años y regresó. En esos 70 años Nabucodonosor destruyó ese templo y destruyó la ciudad. Volvieron a edificar y volvieron a cometer los mismos errores. Entonces Dios volvió a destruir otra vez el templo, otra vez la ciudad, y los volvió a sacar de ahí. Eso fue ya Tito. 2 veces hicieron el templo, 2 veces hicieron la ciudad, 2 veces Dios destruyó el templo, 2 veces Dios destruyó la ciudad. Ahora esta semana hicieron pacto con los árabes para que los árabes le digan a los palestinos que le den permiso. Ahí está la profecía que van a volver a edificar el templo. Eso está en Apocalipsis capítulo 11, donde dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué quiere decir? Juan, cuando vio esta profecía, Dios le está diciendo que en el último tiempo va a haber otra vez el templo, pero que el atrio, ¿sí?, dice versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué está diciendo la profecía? Que los gentiles van a hacer
parte de ese templo. Por eso ese templo va a estar cerca, al lado, enfrente, atrás, no sé, de la mezquita de Omar, del templo del Domo de la Roca. ¿Sí han visto el templo del Domo de la Roca? ¿Sí han visto el Domo de la Roca? ¿Alguna vez lo han visto? Déjenme mostrarles aquí. Domo de la Roca. Aquí está, mírenlo. Según Y aquí vemos que este lugar, en esta explanada, es donde debe estar el templo de Salomón, en esta explanada, aquí. Pero se encuentra edificado en ese lugar, aquí. En ese lugar está edificado algo de los musulmanes. Entonces, la única manera hoy para que pueda edificarse el tercer templo es que compartan el lugar. Mire la profecía como es de exacta. Ahora, volvamos a 1 de Reyes capítulo 6, versículo 34. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a ver que Salomón empieza a utilizar materiales que Dios no ha dicho. Si usted analiza lo que venimos estudiando, la madera de acacia no es la base del templo. La base debe ser la madera de acacia. La base que utilizó Salomón es el cedro. ¿Y cuál es el problema? El cedro viene del Líbano. Y el Líbano estaba reinando Irán. El rey Irán, rey de los sidonios. Y precisamente Dios había dicho que a ese rey, 500 años atrás, Dios había dicho que a esa gente tenían que estar exterminados y sacados de ahí. Y ellos no, ellos hicieron alianza y cogieron materiales de ellos. Tráigalo para acá. ¿Se dan cuenta? Versículo 19. Y adornó el lugar santísimo por dentro y en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. ¿Sí? De madera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cedro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. No sé si ustedes saben del tema, pero de oro puro era la caja del arca. El propiciatorio, la tapa, no era de oro puro, era de madera de acacia recubierta de oro. La menorá, el candelabro, sí era de oro puro de una sola pieza. El altar del incienso era de madera de acacia recubierto de oro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos vamos dando cuenta que aunque la intención de Salomón es hacer una obra excelsa, no está llevando los parámetros de Dios. Y así es nuestra vida, hermanos. Se nos va toda la vida queriendo edificar cosas que no están bajo los parámetros de Dios, bajo el diseño de Dios. Entonces tenemos hoy, como lo decía anoche, anoche fue espectacular, bendito sea el Señor. Muchas personas fueron impactadas, me escribieron, me decían cosas que no vemos en la Biblia, que ya están escritas, están sucediendo. Y veíamos cómo personas llegan a una edad ya adulta, donde ya no hay nada más que hacer, ya hicieron todo. Entonces dice, soy profesional, soy aquello, soy lo otro, pero mis hijos están en las drogas, mis hijos se perdieron, no siguen al Señor. Pero soy un profesional, tengo casa, tengo carro, tengo todo. ¿Y tu mujer? No, estoy separado. La original, pues la primera está por allá, la segunda por acá, la tercera por acá. Y se nos fue la vida ahí. Entonces queremos presentarle al mundo
una obra majestuosa. Y que la gente vea la obra y aplauda. ¡Bravo! El ingeniero, bravo. El psicólogo, el psiquiatra. ¿Sabe cuál es el problema? 70% de la gente hoy vive en hogares mixtos o están divorciados. Pero solamente el 20% de las personas en el mundo hoy en Colombia, solo el 20% está en el diseño original. ¿Por qué? Porque mientras iban edificando, no utilizaron los materiales que Dios usó. Y por eso el Señor Jesús tiene que venir años después y decirle y explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Y utilizar parábolas. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué el Señor utilizaba parábolas? ¿Quién recuerda la respuesta? ¿Alguien se acuerda cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué nos enseñas por parábolas? Bueno, ninguno está por ahí. Entonces le decía, la parábola. Él dijo, les voy a enseñar por parábolas porque ustedes son duros de oír. Ustedes no están dispuestos. Entonces, como no están dispuestos, me toca hablarles por parábolas. Y después les dijo, ahora ustedes son mis amigos. Ya no les voy a hablar por parábolas, les voy a hablar derecho. Entonces, Mateo capítulo 13, parábola del sembrador. Y ahí es donde vino el Señor a decirle por qué existían las parábolas. Versículo 10 dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y ahí está el problema. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y tenemos gente que escucha la palabra, pero tiene el corazón tan duro, se ha engrosado, ¿sí? Se ha vuelto gordo ya, grueso, y oyen pesadamente. Sí, es verdad, lo que dice tiene razón, hay que levantarse de la Biblia, pero dejémoslo ahí hablando. ¿Dónde están los que prenden la cámara? ¿Dónde están los que se sientan a estudiar? ¿Dónde están? A ninguno veo, hay que enseñarle a los cuadros negros. ¿Están ahí? Yo estoy aquí presente escuchándolo. Porque el corazón de este pueblo se ha engordado para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, con el corazón, entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Entonces la parábola del sembrador muestra 4 corazones. Y usted lee la palabra del sembrador, dice que salió a sembrar, versículo 4, la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, se la comieron. Versículo 5, segundo, cayó en pedregales, no había mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad de tierra, salió el sol, se quemó, no tenía raíz, se secó. Tercera parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Cuarta parte cayó en buena tierra, dio fruto. Y ahí le preguntan, pero usted ¿por qué no les habla normal? Y dicen, porque es que realmente vienen, sí, nos están siguiendo, sí, pero oyen pesadamente. Se les acabó el primer amor. A mí me llama la atención los del primer amor. Todos los del primer amor llegan con unas ganas, llegan temprano,
participan, hablan, dicen, ¿cierto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a estar. Y cuando les acaba el primer amor, ya no vienen, llegan tarde, ya no participan, ya no leen. Antes tocaba pelear con gente para decir, hey, uno solo lea. Ya ninguno lee, ya llegan tarde. Son las 5 de la mañana, toca empezar solo. Son las 8 de la noche, toca empezar solo. Usted me dirá, está regañando, ¿no? Yo estoy hablando de la parábola del sembrador. Si usted siente un regaño, pues mi deseo no es regañarlo. Mi deseo es que usted tenga siempre un corazón dispuesto. Ah, pero para otras cosas sí tenemos el corazón dispuesto. Para lo otro sí llegamos temprano. Le aseguro que si tiene usted una cita con el presidente de la República a las 5 de la mañana, usted está ahí sentado, bien bañado, bien arreglado. 1A. Tenemos pesado el oído. Dice el versículo 18, oíd vosotros la parábola del sembrador. Se las voy a explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es las primeras personas. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que oye y no entiende. Esa gente que oye y no entiende, es la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Sí? El segundo fue sembrado en pedregales. Ese es el que oye la palabra y al momento ese primer amor lo recibe con gozo, ¿verdad? Pero ese gozo le dura 1 mes, 2 meses. Y dice aquí, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Han visto cristianos? Que el Señor los llama, y cuando viene el problema, se levanta la familia, lo botan del negocio, del trabajo, le empieza a ir mal, enseguida, no, yo me salgo. ¿Sí? Versículo 22, este que fue sembrado entre espinos, y este es el que, espera un momentico. El versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Listo, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay personas que están metidas, ¿sí? Pero el afán de este siglo, la casa, el carro, el estudio, es que yo quiero ser, es que esto y lo otro, lo engañan, la riqueza lo engaña. Y ahogan la palabra y no tiene fruto. O sea, siguen el camino, pero no hay fruto. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Ojo, que hay cristianos que oyen, entienden, pero no dan fruto. Los dos primeros se van. El que cae junto al camino y el que cae junto a espinos se van. El que cae en pedregales se queda, pero nunca da fruto porque tiene la raíz muy corta, no es que está en pedregales. Pero hay uno cuarto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un Salomón, ¿sí? Un Salomón
que está edificando, que está rico, ¿sí? Un Salomón que es el tercero, un Salomón que tiene un corazón duro, un Salomón que está edificando con lo que Dios no dijo que había que edificar. Porque usted no ve aquí en ninguna parte a un profeta diciéndolo, Salomón, Dios dice así, tienes que hacer esto. No, no hay. Mire y tengan cuidado. Se los digo, mi trabajo, recuerden, no es ser amigo de ustedes. Mi trabajo es llamarles la atención, exhortarlos, sigan adelante. Miren este error tan garrafal. Primera de Reyes 6:23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, o sea, 5 metros. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así habían 10 codos de la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines, ¿sí?, eran de un mismo tamaño y de una misma anchura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala de otro tocaba otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una de la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Eso, subráyelo, es un error garrafal. Vámonos a ver Éxodo 25. Vea los querubines que Dios dijo que tenía que hacer. Y yo recuerdo que en todos los debates, a mí me es muy difícil debatir con un católico idólatra, porque el católico me va a sacar este texto y va a decir, es que Salomón hizo 2 querubines de 5 metros de altura, los recubrió de oro. Y para explicarle y decirle, ¿y qué pasa que Salomón lo haya hecho? Salomón era un siervo de Dios, Salomón era un rey. Y me toca empezar a mostrarle los textos donde Salomón terminó perdiéndose y haciéndole templos a todos los dioses. Por eso es que son católicos, son idólatras, porque no leen la palabra. Entonces le vienen a citar a uno la palabra cuando la misma palabra dice que está mal. Mire lo que dice el arca del testimonio, Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medios, una anchura. Le voy a pedir un favor. Si quieren expresar algo, abran el micrófono y hablen, si son tan amables, y díganselo a todos, que es que me queda difícil leer allá y leer acá. Alberto, ¿qué quieres decir? Profe, buenos días. Buenos días. De la garganta, te decía que Salomón trata de agradar a Dios imitando lo que cree que es correcto, porque cree que si así lo hizo el papá, sin preguntar, bueno, cree que si así lo hizo el papá, así debe ser. El problema es que no entendió que no necesita imitar. Cada vez nosotros somos un diseño y simplemente hay que preguntarle a Dios cuál es su voluntad y en qué le puedo servir. O sea, no necesariamente tiene que ser, no, porque es que mi papá lo hizo así, así lo voy a seguir haciendo, porque tal vez el Señor tenga una voluntad diferente conmigo. Eso era lo que le escribía. Bueno, realmente, mi querido amigo, no es así. Salomón no está imitando al papá. El papá lo vimos muchas veces, cuando cometía errores y quería hacer las cosas bien, el papá siempre consultó a Dios. El papá iba ante el profeta, el papá iba al sacerdote, presentaba los sacrificios, el papá caminaba con Dios. Ahora, con respecto a imitar, precisamente Salomón se perdió por no imitar a Moisés, por no imitar a Josué, por no imitar a los jueces, a Samuel, por no imitar a su papá. ¿Qué pasó? Que Salomón tenía que hacer las cosas
como dijo Moisés. Y precisamente en Éxodo 25, versículo 10, Moisés deja escrito: el arca de madera de acacia, no de qué, de cedro, y tampoco de olivo. Aquí dice que utilizó madera de olivo, versículo 23 del primer libro de Reyes 6, utilizó madera de olivo en los dos querubines. Ni olivo ni cedro, acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, o sea, 1 metro y 25 centímetros. Las cubrirás de oro puro. Versículo 12, fundirán en ella 4 anillos. Versículo 13, harán unas varas de madera de acacia. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 15, quedarán los 2 anillos. Pondrás el arca del testimonio. Versículo 18, ya le doy la palabra. Bueno, dime, Lisette. Una pregunta, o sea, cuando Samuel, digamos, él tenía a la mano esos escritos de Moisés. Ese es el problema. De lo que yo he leído y entendido, la ley fue olvidada y la ley fue dejada por ahí. No leían la ley. Lo que yo veo, ¿no? Leyendo por allá en Segundo de Reyes, finalizando, dice que Josías encontró el libro de la ley, hizo una Pascua y dice que no se había hecho la Pascua desde el tiempo de Josué. Y entonces yo me pongo a leer todo el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes, y me empiezo a dar cuenta que nunca celebraron la Pascua. Por ejemplo, ¿dónde está la circuncisión de David? ¿Dónde está la circuncisión de Salomón? Eso es tradición. Alguien me dirá, no, pues ellos por tradición lo hacían. Ok, ¿dónde está la Pascua? El Yom Kippur, Día de las Trompetas, los panes de la proposición, las 7 fiestas, ¿dónde están? No se celebra, ¿por qué? Porque no tienen la Torah. Ese es el problema real. Ahora, miren este error. Versículo 19, Éxodo 25. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harán los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines estarán por encima de las alas. Yo ahorita cometí un error de apreciación. La caja es de madera de acacia recubierta de oro. El propiciatorio, la tapa, sí es de oro puro y una sola pieza. Y debe ir la tapa y 2 querubines. Los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio y los 2 rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Oído, présteme atención. ¿Qué hizo Salomón? Salomón hizo 2 querubines de 5 metros que extendían sus alas, y los 2 querubines llenaban toda la casa. O sea, están en pie. ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué dijo Moisés? No, señor. Miren esto. Ustedes lo que van a hacer es esto. Van a hacer un arca y los querubines van a extender sus alas sobre sí, y la cara de los querubines debe estar tapada mirando el propiciatorio. Esta tapa es el propiciatorio. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es el problema? Y Alberto, imite lo que hicieron los otros. Alberto, la cámara, imite lo que hicieron los otros. Hágalo como hizo Moisés. Hágalo como hizo Salomón. Nosotros hacemos las cosas como las hizo Jesús. Nosotros hacemos las cosas como las hizo Pablo. Como dijo Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Por eso decimos a cada rato,
Escrito está, la Biblia dice. ¿Se dan cuenta ustedes que Salomón metió la idolatría dentro del lugar santísimo? Los querubines tenían que tener el rostro tapado. O sea, las personas veían el arca del pacto, veían los querubines, pero no veían a los querubines realmente, veían eran sus alas. Y los querubines que miraban el arca del testimonio. Aquí estamos viendo que Salomón metió querubines, 2 querubines de 5 metros de altura cada uno. ¿Sí? Versículo 25. El otro querubín tenía 10 codos, 5 metros. ¿Sí? Eran de un mismo tamaño. La altura de uno, versículo 26, 10 codos, así mismo la del otro. Y los querubines los puso de modo que el lado del ala tocaba una pared y el lado del ala tocaba otra pared. ¿Se dan cuenta? Eso es idolatría. ¿Por qué? Vámonos por favor a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio. Por eso es que hay cristianos que están en la iglesia, pero escuchan pesadamente. No ven, no entienden. Porque no están haciendo las cosas como Dios dijo. Capítulo 5, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, ninguna figura de animal o de alguno que está en la tierra, figura de ave alada, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas. Pero Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca y le pusiera 2 querubines encima, sí, pero los 2 querubines estaban tapados, la gente no los veía. Y segundo, nunca nadie se arrodilló ante el arca. Y si alguien se arrodilló, era maldito, porque el arca no era para que la adoraran. Y aquí ya vemos un Salomón que está haciendo una majestuosidad, pero ¿sabe por qué le fue mal? Porque no lo hizo como decía Moisés. No lo hizo como dice la palabra. Alberto, levantaste la mano. A eso voy, profe. O sea, Salomón es como si estuviese edificando la casa sin planos, simplemente por imitación a otro. Ah, es que mi papá hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. Pero no tenía el plano, no tenía el diseño como tal. No había un diseño. No tenía un diseño dado por Dios. Sí. Eso, pero al papá sácalo de la ecuación y te voy a decir por qué. Porque precisamente en el versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Léelo. El versículo 12 dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra que hablé a David tu padre. Más adelante se van a dar cuenta que dicen, y Salomón no anduvo en los caminos de su padre. Y las personas no anduvieron en los caminos de sus padres. Y más adelante vamos a ver que hubo gente que anduvo en los caminos de su padre, pero acerca de los dioses ajenos. Mis amados hermanos, creo que después de 3 años, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 3 años y septiembre, 3 años y 6 meses que llevamos, tengo que rogarles lo mismo.
Prendan la cámara, lleguen temprano. ¿Quién me ayuda a leer? A esta hora, ¿cuánto me gustaría que hubiera uno de ustedes que abriera? ¿Qué significa abrir? Que fuera el presentador o la presentadora. Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Los invitamos a estudiar a alguien que lo hiciera. Y brum, lanzamos el video. Y enseguida alguien que diera un resumen y dijera, en las clases pasadas hemos estudiado esto. Ahora vamos a ver qué dice la palabra y vamos a seguir estudiando. Hermano David, me consigue usted. Y me gustaría que trabajáramos todos. No. No, porque ya no prenden la cámara, ya no quieren hablar. Ya no quieren preguntar. Ya perdieron el primer amor. Pero el Señor esta madrugada me dijo, tranquilo, siga. Siga porque escrito está. Cuando yo venga a la tierra hallaré fe. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesús viene por la iglesia? Porque ya son muy poquitos los que siguen caminando con el Señor. Muy pocos. Como en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé se salvaron 8 nada más. Siga usted trabajando. Oigan o no oigan, siga trabajando. Y quiero invitarlos a todos a que vuelvan al primer amor. A llegar 5 minutos antes, a estar ahí apenas. Yo envío el link 1 minuto antes. Entre enseguida. Entra 3, 4, 5 minutos después. Luz Dari, ahorita, micrófono, Luz Dari. Alguien que me ayude. Pero bueno, sigamos edificando. ¿Sí? Que se siente, que se vea que está sentado, estudiando, escribiendo. Bueno, Lice está ocupada, yo sé que hay mamitas ahorita que están ocupadas haciendo cosas. Pero, durmiendo, acostados todavía, no estamos estudiando. O sea, no es una escuela. Se los digo con amor, esto no es una escuela. Dice, versículo 28. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Impresionante. Figuras de querubines, palmeras y botones de flores. ¿Y qué dice Deuteronomio? No hagas nada de figuras que están en la tierra, en el cielo, ni arriba de ellas. Cubrió de oro el piso de la casa por fuera y por dentro. Espérense que es que yo tengo que, esto tengo que subrayarlo. Aquí es donde el Señor nos dice, hey, vas a edificar. Sí, edifica bien. Ludari, ¿levantaste la mano? Cuéntame. Pues claro. Ay, no recuerdo bien el que intervenía por cuando el Señor decidió acabar con Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. Bueno, algo así. Sí. Yo le decía, Señor, no lo haga, porque hay como 150. No, Señor, y si hubieran 150, No, ¿no 50. la destruiría? 50. Comenzó con 50. Bueno, exacto. Y dijo, vaya, tráigamelos. Dejó a mirar, no habían 50. Y volvió y le dijo, si hubiesen 30, dijo, vaya, tráigame. Se fue, no habían 30. Dijo, y si hay 10, vaya, tráigamelos. No habían 10. Y si hay 5, ya la que llegó dijo, no, así sea uno, salga corriendo y váyase ya porque ya los voy a acabar. Ese es el consuelo que uno se debe llevar, porque no solamente usted vive ya decepcionado, todos, cada uno tiene su propio afán, porque tenemos familia, porque aunque gritemos, aunque uno dice de qué manera les hablo, de qué manera les llego, de qué manera los levanto, parecen muertos ahí encima de la cama, y nada los inquieta, nada los hace parar, nada los hace reaccionar. Solamente la televisión sí, hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Y uno se queda aterrado, triste, llora.
clama a Dios misericordia por esa gente. Y todos tenemos esa angustia, pero bueno, esperar en el Señor, que Él es el que hace la obra, y llenarnos de valor y seguir adelante, así sea con uno, ¿no? Sí, sí, eso que dice usted es cierto. Este, pues cuando se formó la escuela, la gente venía, ayudaba, inventábamos cosas, ya no, ya ni llegan. Y uno pues le toca, o sea, esto de todas maneras es algo personal, lo hago primero por mí, porque yo necesito estudiar, yo necesito aprender. Me baño, me arreglo y me pongo bien y esto, siempre he estado, créame lo que nunca, en mi juventud, cuando siempre me levanto a las 3 de la mañana a orar, siempre estoy bañado, arreglado y me presento ante el Señor. Y siempre esa disposición de corazón. Y he aprendido a través de todos estos años que el día en que empiezo a perder ese deseo, porque sí fueron años donde yo no quería orar y yo no quería estudiar, enseguida aprendí, ¡bum!, viene la caída. Y ¡pra!, cae. Y otra vez volverse a levantar. Y cae. Y otra vez. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará porque lo sostiene de su mano. Y el Señor me dice un día, ¿y hasta cuándo vas a seguir cayéndote? ¿Cuál es el secreto? Preséntate todas las mañanas delante de mí y te darás cuenta. Estudia para que no edifiques como los demás. Aprende para que hagas las cosas como yo digo. Y así vas a perseverar. Y así tu familia, tu hogar no se va a tener que caer. Y así la empresa y todo va a sostenerse. Pero Salomón es la clara muestra de la gloria humana y de la miseria espiritual. Porque en el capítulo 11 siempre tengo que leer ese versículo porque me recuerda a mí que no debo ser como Salomón. Capítulo 11. Qué Versículo. tristeza, ¿no? Que el ser humano sea tan desagradecido, pero así somos. Sí, Lamentablemente así somos, ¿no? Porque después de que hemos recibido tanto, ahí está el ejemplo de Salomón, y después de que hemos recibido tanto y ver tantas maravillas, pues, y tener uno como el coraje de alejarse de Dios, de corromperse, no sé, pero pues, no sé, en el sentir mío, ¿no? Hablo por mí, creo yo que así serán todos sí, los hermanos que se mantienen, que uno dice, bueno, entre más me dé el Señor, yo más tengo que servirle, entre más vea yo la presencia de Dios en mi vida, en mi hogar, más tengo que llegar. Pero es que a mí no me tiene que alejar que porque me gane el dinero del siglo, yo corra a celebrarlo en el mundo. No me cabe en la cabeza. O sea, si todo el mundo pensara así de esa manera, que entre más Dios me dé, más tengo que agarrarme de Él, pues la cosa sería bien, ¿no? Pero sí. No, y haciendo, porque ahorita el 12 de octubre cumplimos 3 años de fundado como tal, que en un ayuno el Señor nos dio el nombre, nos dio el logotipo en un ayuno. Y se está cumpliendo los 3 años, entonces yo estoy en lo de pensar. Y me puse a pensar y empecé a analizar tal persona, tal persona, tal persona. Ustedes saben cuánta gente ha llegado aquí destrozada. Uno, me puse a pensar en los que han nacido de nuevo. Micrófono, Luz Dari. Uno, me puse a pensar en los que han nacido de nuevo. Más de 17 nacidos de nuevo. ¿Sí? Y la mayoría se fueron. No están. pero eso se llevaron la semilla. Y aunque yo no he sido lo mejor, ni he sido muy puntual, bueno, hemos tenido altibajos y toda esa cosa, pero vivo muy agradecida porque al menos está esto que uno se reúne, se levanta y he aprendido, ¿no? Hablo por mí, he aprendido, aunque yo tenía ese hábito, pero pues uno lo refuerza más. Yo tengo mucho el hábito desde siempre, desde que empecé,
de levantarme siempre a la 1 o 3, bueno, como disponga Dios en mi corazón, pero le doy gracias a Dios y usted dese por bien servido, porque aunque la gente se vaya, se lleva la semilla, se lleva hábitos, se lleva disciplina, se lleva enseñanza bíblica, que eso no tiene precio. Entonces, pues yo creo que eso lo debe llenar a uno de gozo, ¿no? Por ejemplo, uno como maestro, uno habla y habla y habla y parece que las palabras se las llevara el viento, que los pelados no oyen, que ellos no entienden, que uno los ve por allá. Pero algún día, cuando ya por allá en el transcurrir de los años se los encuentra a uno y le dicen a uno, gracias a usted, a las palabras que usted decía en tal época, yo no me torcí, no me perdí, encontré la salvación, bueno, porque uno como maestro, y a mí que me toca el área de religión y de ética, pues yo le refuerzo mucho eso. Entonces, gracias porque por lo que usted dijo, esas palabras que decía ya, entonces uno se da cuenta, hola, y cayeron, ¿no? Uno cree que no, que se fueron y Bueno, que ya eso terminó ahí. No, la palabra sigue siendo mella. bueno, Entonces, pues yo entiendo su desconsuelo, no, no, pero no, no. eso lo ve usted más adelante. Yo no estoy desconsolado ni estoy triste, es que se van a cumplir 3 años, estoy haciendo Pues como cuentas. yo siento eso, yo Ah, pienso no, que todo el mundo que siente eso, no, porque yo cuando hablo, y Luz sobre Dani, todo en mi familia que tienen un corazón de piedra, yo digo, Señor, ¿de qué manera? no, Enséñeme de qué manera tengo que hablar. Entonces uno se siente desconsolado. Yo a veces Luz Dani, lloro, porque no vaya a pensar que eh, recordemos que hemos aprendido a no pensar por los demás y a no, sí, sí. Cada uno recibe el mensaje ¿cómo es que se llama? En la condición que está. Corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. El, el, la gente escucha y el que escucha pesado, como leía ahorita de cerca de Jesús, pues no entiende lo que se está haciendo. Les dije, estoy haciendo la evaluación, porque yo me evalúo, yo me analizo cómo voy caminando. Un cuadro tengo ahí donde voy mostrando, hoy lloré, hoy tan, y voy mirando y pelas, estoy bajando para arriba otra vez. Entonces, yo no estoy decepcionado, ¿sí? Estoy analizando. Y analizaba que hubo gente que llegó destrozada acá, los hogares destrozados, crecieron, se fueron. Y hay un plan, nadie camina en ese plan. Tengo un deseo que son la escuela de familias bíblicas integrales. No, todo el mundo está en su cuento, en sus cosas. Entonces yo le pregunto al Señor, bueno Señor, ¿y qué hago? ¿Vamos a hacer eso que tú me dijiste en el 2008 o no? Entonces él me dice, tranquilo, usted sigue ahí. Ah, bueno, Señor, yo estoy evaluando, ¿sí? Pero evalúo ¿por qué? Porque mire lo que dice Salomón, primero de Reyes 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. ¿Se acuerdan? El cedro viene de ellos. Y a Milcón, ídolo abominable. E hizo amonitas, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová. ¿Cómo? No imitó a su papá. Edificó templo a Quemos, a Moloc. A todas las mujeres extranjeras les hizo templos, incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Y eso es lo que estoy analizando. David, cuidado. Cuidado cuidado en hacer algo que no esté como Dios dice. Alberto levantó la mano. Una pregunta. En algún lugar de la Biblia dice que los hijos de Salomón vieron a Salomón alabar en la intimidad o algo.
No, nada, eso no existe. Precisamente los hijos de Salomón se perdieron. Precisamente el hijo de Salomón, Roboam, cometió muchos errores. Y por ahí uno que otro descendiente de Salomón fue muy bueno. ¿Sí? Pero el problema ¿cuál es? El problema aquí es que Salomón está haciendo un trabajo, pero no lo está haciendo conforme a la palabra. Cuando un cristiano dice conforme a la palabra, es conforme a lo que Dios dijo. Y se los digo con mucho amor. Por eso hablábamos del discipulado. Es tan importante el discipulado. Porque hay gente que está caminando. Mire, vea cuántos somos en el grupo. ¿Cuántos hay en el grupo? Y vean los que vienen. Y esto sí lo voy a decir con amor. Y los que vienen llegan tarde, no participan, no prenden las cámaras. Les dice uno, fulano de tal de esto, no está. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que a veces decimos, tal persona, esto, ¿dónde estás? ¿Está por ahí? No, no está. O sea, prendió el celular, lo dejó ahí, está haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Y hoy se lo digo yo al Señor, y ahorita el 12 de octubre me arrodillaré y le diré al Señor, bueno Señor, perdóname, no hay una escuela. No están los alumnos sentados, estudiando, leyendo. Yo sé que el Señor me dirá, no, tranquilo, no es tu culpa, sígalo haciendo. Pero yo le diré de todas maneras con vergüenza, perdóname, 3 años y medio, no hay nadie que me ayude a leer todos los días, no hay nadie que presente. No estamos haciendo el trabajo con la familia. Perdóname, Señor, voy a seguir intentándolo otro año más. Esto no se va a acabar, seguiremos. Pero ¿dónde están? Y llegan con unas ganas y un primer amor y están ahí, prenden las cámaras. Hola, ¿qué más? Sí, y esto y lo otro. Y después, Olfa, ¿estás ahí? Edelmira, ¿estás ahí? Marelvi, ¿estás ahí? Yo también estoy aquí. Espere, dale. Olfa, Marelvi. Sí, señor. Aquí le estoy escuchando. Sí, señor. Ok. Y él, Sí, buenos Yo días. también estoy aquí. Entonces, Lo que pasa es que a veces uno tiene que hacer cosas y ya no estamos Ajá. cuando Sí. empezamos. algo que estar nada más en la casa, me llama. hacer otras cosas. Eso es verdad. Yo estos días estoy disque de Espere. juiciosa, pero que va, ahorita empiezo a trabajar y se me empieza el desorden. Perdón que nos va a acabar el tiempo, qué pena. Ustedes ya se dieron, y esto es aparte, ustedes ya se dieron cuenta que ni aún levantándose a las 5 de la mañana tenemos tiempo. No, esto no es de la escuela, no. Me he dado cuenta de eso. Yo recuerdo que de niño, lo más temprano que levantaba una mamá era a las 6, 7 de la mañana, porque el chino entraba a las 9 del colegio, 8. Ahorita los peladitos los llevan ya a las 6. O sea, yo veo a mis chiquitos, entonces estudian hasta las 11:30, 12. Y las unas sí les toca tarea. Oiga, no alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, impresionante. Hoy quiero dejar sentado que Salomón edificó cosas que no tenía que edificar. Cubrió de oro el piso, la casa por dentro, versículo 31, a la entrada del santuario hizo puertas de madera, de olivo, el umbral de postes eran de 5 esquinas. ¿Sí? Versículo 32, las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, botones de flores, las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines, las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés y las 2 hojas de una puerta giraban, y la madera de acacia no, que fue la que dijo Dios, y las otras 2 hojas de las otras puertas también giraban. ¿Sí? En el tabernáculo no habían puertas, eran cortinas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones y flores y las cubrió de oro ajustado en las alturas y edificó el atrio interior, 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Versículo 37, en el 4.º año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º,
Fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Y edificó una cosa que Dios no había dicho que edificara. Que Dios no había dicho esa manera. El mensaje: cuidado, estamos edificando como queremos. Dijo Pablo en el tercer capítulo de la primera carta a los Corintios: yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Jesucristo. Mire cada uno cómo edifica, porque su obra va a ser pasada por fuego. Y si usted la edificó en cosas que se consumen, se perderá, pero usted se salvará, pero su obra se pierde. Y aquí cada uno de ustedes está haciendo una obra. Si usted está trabajando ya es porque está haciendo una obra para su marido, para sus hijos, para que ellos salgan adelante. El problema es que, mis hermanos, no se les olvide, Dios es primero. Sáquele el tiempo al Señor. Saque el tiempo para su continuo sacrificio. Saque el tiempo para que Él sea el último. Seamos disciplinados, porque si no, todo lo que estamos haciendo se va a perder. Lo mejor que pudo hacer mi papá y mi mamá era levantarme todos los días a las 4 de la mañana a leer la palabra y orar. Todos los días. Se nos acabó el tiempo. Hoy seguimos caminando con el Señor gracias a un papá y a una mamá que nos enseñaron a caminar. Enséñenle a sus hijos lo mismo, a su familia lo mismo. Gracias, Dios les bendiga, se nos acabó el tiempo. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, que le vaya bien. Ay, Señor Jesús, y los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, nos vemos pronto.